extraterrestres con los que lleguen a mantener relaciones sexuales. Ya está. Bueno, ¿tiene mamá? No empecéis sin mí. Son imágenes de la película El Ente. En ella se cuenta una historia que casi raya lo extravagante. Se trata de un ser extraterrestre que ataca sexualmente a una mujer terrestre. En la redacción de Código 1 se recibieron hace semanas testimonios de mujeres españolas que decían algo parecido. Eran testimonios difíciles de conseguir. Hablaban de seres extraterrestres que se propasaban sexualmente con mujeres en sus propios dormitorios. El hecho es que hemos conseguido, después de un duro trabajo, reunir varios de estos testimonios, porque algunas de las agredidas, de las que han dicho ser agredidas, preferían no aparecer ante las cámaras. Andrés Caravantes y Enrique Carriedo han recopilado estos testimonios para ustedes. El primer paso de las experiencias vividas por estas personas durante la noche en sus dormitorios es siempre algún tipo de visión o contacto con eso que se ha dado en llamar objetos voladores no identificados, ovnis. Estábamos cenando en mi casa, en Badalona, en la terraza, y oímos un ruido muy seco como de turbinas. Y bueno, mirando al cielo era como si era una luz enorme, como si un avión se hubiera prendido. Y lo primero que dije es, se ha prendido un avión fuego en el mismo aire, ¿no? Bueno, aquello estaba allí posado, quieto, con unas luces muy fuertes. Entonces vimos que se posaba sobre las 3 chimeneas que hay situadas en Badalona. Y bueno, tal como apareció, se fue haciendo unos zigzags y desapareció. Al cabo de 10 minutos o una cosa así, pues se volvieron a oír este ruido de turbinas secas. Es un ruido muy seco y efectivamente estaba posado otra vez encima de las 3 chimeneas estas. Entonces vimos que estaba seguido por 2 aviones cazas. Y bueno, cuando llegaron casi al nivel de este objeto, vimos que él hacía como un rublo, un zigzag, y los dejó allí. Estando en el coche vimos un objeto con un ser bastante iluminado. Ese objeto era bastante iluminado también, tirando a fluorescente, una iluminación fluorescente, y un ser tirando a un monje pequeño. O sea, nuestro asombro fue cuando alumbremos con la linterna y ese ser se dio la vuelta, en plan agresivo, iba flotando de un lado a otro, en dirección a nosotros. Entonces, bueno, nosotros nos asustamos bastante, intentemos arrancar el coche, ese ser se iba aproximando, no arrancó en ese momento, volvió a intentarlo, arrancó, entonces cogimos y nos fuimos en dirección que como habíamos entrado a la cala. Entonces nuestro asombro fue más adelante que se tiró un ser como si fuera una manta de mar, con un ojo muy alargado, se tiró encima del coche, casi rozando, que el coche tambaleó al movimiento de este ser. Es una cosa que no se sentía miedo. Se veía unos ojos grandes negros, así rasgados así, pero no es miedo. Quizás por eso, porque no tuvo miedo de la experiencia en la cala mallorquina, los extraños seres empezaron a visitarla de noche en el dormitorio de su casa, en un pueblecito junto a Barcelona. Esta mujer también se sobrepuso a la impresión inicial y empezó a tener extraños sueños. Sueños sí, es que aterrizaba una nave grande en la misma zona donde yo vivía, jardinada, y bueno, que yo esa nave la estaba visitando. La estaba visitando, pero no veía ningún ser ni vi nada, ¿no? Lo que pasa es que estaba allí, era enorme, y bueno, como un espacio vacío, ¿no? Un espacio vacío. En blanco todo, por dentro,
no se puede decir bien pero la sensación esa, ¿no?, de que habían estado más veces. Una ciudadana normal y común, que hace su compra y lleva una vida sencilla, empezó a sufrir complicaciones. Una noche recibió una primera e inquietante visita. La luz que aquella noche presencié era una luz como si me recorriera mi cuerpo, de los pies muy lentamente hacia la cabeza. Después volvió a bajar y se paró, digamos, en la zona de mis genitales. Y como telepáticamente pues me quisieron decir que estaba todo normal, que estaba todo bien. Sentí un calor, como que se habían detenido allí, ¿no?, explorando más, quizás más profundamente. Pero después, bueno, tal como esto, fui consciente, se desvaneció la luz poco a poco. Y bueno, esa fue la única experiencia en este aspecto que he tenido. Yo me acuesto vestida, me acuesto con el pijama. Y entonces aparezco sin el pijama y entonces aparezco mojada, como si lo hubiera hecho con mi marido, pero sin hacerlo. Es como si sí que me hubiera... Es la sensación esa de que sí haberte acostado, pero sabes que no. Pero sabes que tienes la sensación de que sí que lo has hecho. Porque te notas el cuerpo como aliviado, no sé, te lo encuentras así. No hay razón especial para dudar de la palabra de estas gentes. Sin embargo, los psiquiatras, los hipnólogos y otros profesionales no creen tan fácilmente en estas cosas. Ellos siempre me han dicho prácticamente lo mismo. Dicen que ven una imagen a los pies de la cama y a partir de aquí se sientan como trasladados a una especie de nave y de una forma o de otra todos dicen que sufren como si fuera una operación quirúrgica y como si, en caso de mujeres, como si en sus órganos genitales pues buscaran algo o les introdujeran algo. Las supuestas intrusiones de extraterrestres en los dormitorios de mujeres no se han producido solo en España, sino que hay antecedentes en muchos otros países. Hay un libro famoso que dio lugar a una película, Comunión, en la que se relatan experiencias de manipulaciones nocturnas de mujeres. Los incrédulos piensan que muchas personas ocultan bajo sueños fantasiosos sus poluciones nocturnas, pero los investigadores del fenómeno OVNI opinan que puede haber entre nosotros gente de otros planetas que experimentan con estas mujeres, tal vez con la intención de tener hijos con ellas, o tal vez para crear en la Tierra una raza clónica compuesta por personas iguales a sus visitadas. Código 1 no se permite opinar, pero en la redacción tendremos en cuenta, como otras veces, lo que nos informen los espectadores en sus habituales llamadas al programa, y un equipo investigará los casos más llamativos que ustedes nos hagan llegar. Hablando de investigadores e investigaciones, nos acompaña un prestigioso investigador, joven también. Es el autor del libro que tengo sobre la rodilla, el libro Infiltrados. Josep Guijarro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. En el que son recogidos y estudiados 3 casos análogos a los que contamos, ¿no? Efectivamente, desde el año 87 han proliferado en nuestro país las llamadas abducciones de dormitorio o visitantes de dormitorio, que son una variante de ese proceso de abducción. La abducción es un término cogido del lenguaje jurídico que significa literalmente secuestro y en este sentido serían secuestradas por unas entidades que responden al aspecto descrito en el reportaje, que sobre todo tendrían como principal objetivo el manipular genéticamente nuestra especie con algún oscuro propósito que todavía es difícil de atisbar en su solución. ¿Se dan estos casos indistintamente en mujeres y en hombres? Pues sí, el reportaje ha dado una clara muestra. Hemos podido ver, por ejemplo, un matrimonio en el que ambos han padecido una experiencia común.
Todas ellas además tienen un detonante que nada tiene que ver con los visitantes de dormitorio. En el caso de José y Ana, pues por ejemplo podíamos ver ese suceso acaecido en Calatuén y que fue un poco el detonante de la experiencia posterior. Experiencia, por otra parte, que muchas veces engloba multitud de fenómenos paranormales, tipo poltergeist, como los que eran, por ejemplo, escenificados por Pilar Sampietro en esa película que es El Ente. Suele rodearse el fenómeno de abundante fenomenología paranormal, lo que hace suponer que en una parte muy concreta de esos episodios interviene fundamentalmente la psique humana. Iba a preguntar precisamente eso, ¿cuál es la situación psíquica de las personas que dicen estar o haber estado sometidas a experiencias como las narradas? Sumamente equilibradas. Hemos podido ver, por ejemplo, a Rosa, que es una persona, ¿no? Es una persona normal, que trabaja normalmente, que efectúa pues sus tareas domésticas normalmente. Incluso hay un estudio hecho psicológicamente sobre algunos abducidos, en este caso concreto en los Estados Unidos, quienes después de pasar diversas pruebas que incluían, por ejemplo, el test multifásico de personalidad Minnesota, la prueba de intelecto de Wechsler, varios test proyectivos de dibujo, etcétera, llegaron a la conclusión de que todas ellas eran personas sumamente equilibradas, con una inteligencia ligeramente superior a la media y que todas ellas presentaban, y este sí es un hecho curioso, una falta de autoestima. Ese sería el rasgo común o el retrato robot de la persona que de alguna manera está propensa o propicia a padecer una de estas experiencias. La afinidad con el fenómeno ovni es en estos casos indiferente. Las personas abducidas, como dicen ustedes, ¿eran aficionadas al estudio del fenómeno ovni o no? Yo tengo que decirle, en este caso concreto, que en la mayoría sí, pero eso no desmerece ni mucho menos el fenómeno. Todas ellas se interesaron normalmente a causa de algún avistamiento o experiencia que nada tenía que ver con la abducción, y es posteriormente cuando acontecen, digamos, la trama abduccionista, ¿no? ¿Hay algún daño, se entiende que físico, pero sobre todo psíquico irreparable en estas experiencias que no pueden ser olvidadas fácilmente, claro? Obviamente, en el libro, por ejemplo, señalo varias experiencias en las que han aparecido dermografías, es decir, heridas concretas en el cuerpo de estas personas, y en otros casos se han registrado desde heridas desconocidas hasta verdaderos efectos físicos, tanto en los jardines donde acontecían, en la casa de los jardines donde acontecían estos fenómenos, encontrándose huellas en el suelo, e incluso en algunas ocasiones avistamientos que han coincidido en el tiempo y en el espacio con alguno de los episodios narrados por alguna persona que decía o manifestaba ser abducida. La impresión que se tiene con estos relatos, Josep Guijarro, es que la actitud de los supuestos extraterrestres es de indiferencia, de una indiferencia casi insultante. Es decir, no se trata solo de agresiones propiamente dichas, sino de una especie de frialdad a la hora de perpetrarlas, por decirlo así, ¿no? Sí, precisamente eso ha hecho pensar a muchos investigadores que estamos delante de una especie de disfraz y que la trama extraterrestre tal vez no sea el objetivo final de la investigación, sino que puedan haber muchas otras explicaciones alternativas que traten de alguna manera de dar una explicación global al fenómeno. Nos hemos dado cuenta cómo desde el año 47, en la que empieza a hablarse de ovnis con frecuencia, hasta nuestros días, el fenómeno ha evolucionado a tal grado que la absurdidad y algunas constantes realmente inquietantes del fenómeno despistan cada vez con mayor frecuencia a los investigadores, y cosas como la casualidad, como por ejemplo los fenómenos paranormales. Yo diría, me atrevería a decir que estamos entrando a una especie de dimensión mucho más psíquica del fenómeno ovni, y tarde o temprano tendremos que replantearnos un poco